En Epistémica TV hoy recibimos a Eleonora Abigail Silva Martel. Eleonora Abigail Silva Martel es licenciada en Psicología por la Universidad Mesoamericana. Tiene estudios de maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Política y Etnicidad por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO. Es instructora de yoga certificada por la SEP. Ha cursado diplomados relacionados con la orientación familiar y la vida escolar. Entre sus acciones pedagógicas se encuentra un proyecto de escuela para padres de nivel secundaria y cursos para escolares de yoga para estudiantes de bachillerato. Su experiencia laboral ha sido principalmente en el Consejo de Tutela para Menores, en la Procuraduría General de la República, en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur de la Secretaría de Salud y como docente en diversas escuelas públicas y privadas. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela Secundaria número 6, la Preparatoria 7 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad del Adulto Mayor y como capacitadora en la consultoría Olos en Educación. Abigail, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Epistémica TV. Tu trayectoria en el ámbito educativo llama nuestra atención. Qué bien que te animaste a acompañarnos. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias. De verdad que me siento privilegiada de que me hayan podido invitar y bueno, pues aquí dispuesta a compartir parte de nuestras historias. Pues eso, o sea, es un poco combinar historias y ámbitos y trayectorias educativas. Entonces, qué bueno que pues estás dispuesta a ello. Sí. Y un poco me gusta mucho empezar preguntando cómo en la infancia, o si hay en la infancia o en la adolescencia, algún momento que haya marcado tu interés o tu vocación, más bien, por dedicarte al ámbito de lo educativo. Sí, pues bueno, la verdad es que a veces son las circunstancias de la vida. A veces uno no sabe de lo que es capaz o a veces uno no sabe en dónde vamos a poder desarrollar ciertas habilidades, sino es porque la vida nos da un empujoncito. En mi caso, en realidad, yo recuerdo en la secundaria haber platicado con mis compañeras de salón el clásico de ¿a qué te vas a dedicar? Y yo en ese momento pensaba en la psicología. Decía yo, pues yo quiero ser psicóloga. Ni siquiera tenía como claridad en qué significaba eso, pero sí lo recuerdo. Sin embargo, la vida me fue colocando de repente en otros espacios y terminé estudiando la licenciatura de psicología. Tampoco sabía por qué la estaba estudiando, o sea, no, las líneas de desarrollo de la psicología, como puede ser lo laboral, lo educativo, lo social, más en una especialidad terapéutica, en ese momento tampoco lo tenía claro. Pero una circunstancia familiar en donde muere mi padre, esa circunstancia hace que yo, terminando la carrera de psicología, esté en una secundaria dando clases. Entonces, a veces esas cosas son las que nos han marcado, porque yo recién egresada no sabía a qué me iba a dedicar y ya estaba frente a un grupo de adolescentes, que además la mayoría de la gente dice adolescentes, no, por favor, ¿no? Porque es un momento de la vida donde, bueno, hay complicaciones. Entonces, estar frente a ellos sí era complicado. Sin embargo, retote, ¿no? ¿Cómo? Un reto bien grande, ¿no? Un reto para muy la edad grande. Que tenías, ¿qué? 22, 23 años, no sé. Sí, como 23 años con grupos de 36 adolescentes. Wow. Y bien interesante porque a mí no me caían muy bien los adolescentes de entrada por la cuestión teórica de qué son, cuáles son sus características. Y luego trabajar con ellos, entender el proceso de la psicología. Ahí es el primer momento en el que yo sé que una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es la realidad del contexto social. Entonces, todo lo que yo hoy sé de lo que es el desarrollo psicológico, social, cognitivo de un adolescente, fueron ellos mismos quienes me lo fueron enseñando. Entonces,
ahí supe que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es la realidad, recién egresada de la licenciatura. Y bueno, ahí se marca, ahí yo de estudiar la licenciatura de psicología a trabajar, eso fue en una comunidad cercana a Guajuapan de León, que no deja de ser un área rural, ¿no? Con estas características de cómo son los padres de familia, cómo son los adolescentes. Ya sabes, en las comunidades no hay todas las condiciones. Entonces, todo eso a mí me abrió un gran panorama de lo que es el adolescente y de lo que es la educación. Entonces, ahí es donde yo empiezo a desarrollar esta habilidad de ponerte frente a un grupo, de hablar sobre un tema y además de entender al que está enfrente de ti. Ahí yo creo que es donde empiezo yo como a darme cuenta que estar en el ámbito de la educación implicaba eso, conocer al otro. Tú te habías desarrollado, digamos, en tu infancia y adolescencia, me imagino, en la ciudad, ¿no? Sí. Y supongo que fue, o sea, no solamente es estar frente a un grupo de adolescentes, como dices, ya de entrada te representaba una dificultad, ¿no? Pues también el moverte tú a un ámbito rural, pues Sí. debió ser ahí un choque bien interesante, ¿no? Sí. Muy, muy interesante, porque además, al paso del tiempo que yo estuve aquí, semanas, meses, tuve buenas oportunidades de desarrollarme, tratando de entender, ¿sabes? O sea, ahí tuve que aprender lo que era la didáctica, ahí tuve que aprender lo que era de qué se trata la pedagogía. Ahí tuve que entender lo que era una planeación, ahí tuve que saber cómo era el contexto social, que no es lo mismo estar en un ámbito de ciudad, ¿no? Que no es porque Oaxaca sea la gran ciudad, ¿verdad? Pero bueno, hay otras consideraciones a el ámbito rural. Entonces, efectivamente, sí, eso me dio de verdad gran aprendizaje. Como tú entras al ámbito educativo, esto se rige por zonas, ¿no? O sea, entras a una escuela, pero esa escuela pertenece a una zona. Entonces, al estar en el ámbito rural, las zonas se manejan de manera un poquito más coordinada. Entonces, había muchas actividades a nivel zona que a mí también me dieron muchas oportunidades de conocer los perfiles de los docentes. También me dio posibilidad de entender la dinámica administrativa de la educación. O sea, realmente es otra cosa. Y tanto las carencias como Claro. de verdad las grandes potencialidades. Yo estoy convencida que en lo rural, la tierra, como el aprendizaje es más fértil. O sea, tú en el campo siembras casi cualquier cosa y casi cualquier cosa va a florecer. Y también lo creo del alumnado y lo creo de la docencia, que en lo rural hay como más fertilidad para el aprendizaje. Todos pero al mismo tiempo está como menospreciado, ¿no? Mucho. Aquí nos confundimos, en la ciudad nos confundimos que porque hay cosas más accesibles o tenemos más servicios tanto de tecnológicos como de la forma de vivir, así también creemos que es más fácil el aprendizaje. No, tenemos los recursos, pero no se aprovechan. O sea, en la ciudad tenemos museos, tenemos jardines, tenemos más acceso a ciertos archivos, a documentos, y no se aprovechan. En las comunidades que no los hay, pues entonces ahí te tienes que ir más. Por eso creo, o sea, les decía, ¿no? Como un campo más fértil, porque ahí te tienes que ir más hacia el aprendizaje significativo, a contextualizar lo que estás tratando de aprender. Entonces, sí, se piensa que es más complicado y a mí me parece que es una tierra más fértil. Hay de todo. Los alumnos, hay de todos, ¿no? Hay chicos brillantes aquí y allá. De todo como en todo. De todo como en todo, y también en la docencia también, ¿no? Hay de todo. Y bueno, la verdad es que todos tenemos que aprender, ¿no? Nadie nace sabiendo. Digo, yo en este momento agradecería a esos primeros grupos porque... pobres, ¿verdad? ¿Quién sabe qué les dije? Sí. Pero bueno, ellos me enseñaron más. Es parte de la interrelación y yo creo que en cualquier profesión sucede, ¿no? Bueno,
quizá la profesión de maestro puede ser, puede recibir más juicios, ¿no? Porque precisamente ayudan en un proceso formativo, y entonces, pues es un proceso formativo entre humanos, y entonces puede ser un poco como el doctor, ¿no? O sea, seguramente los Claro. doctores, pues también la riegan en las primeras veces, ¿no? Y pues por Así es. ahí alguien se agravó, lo que sea, pero es parte del proceso, ¿no? En el cual cada quien nos vemos inmersos en situaciones que después, por supuesto, vamos perfeccionando y bueno, ahorita tú nos platicarás cómo ha sido tu experiencia posterior, ¿no? Pero Sí. bueno, sí, o sea, siempre es bien agradecible. Yo creo que eso es muy importante esto que acabas de decir. Siempre tenemos que agradecer a nuestros primeros alumnos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, estoy convencida de eso, que siempre cuando estamos frente a un grupo, el que tiene más posibilidades de aprender y el que tiene más posibilidades de agradecer el proceso es el que está al frente, ¿no? Y padres y juntos logramos así como algo de aprendizaje, pero en realidad, pues sí, es mucho aprendizaje de este lado. Sí, totalmente. Oye, y bueno, supongo que, yo creo que ya lo anunciaste hace rato, pero esa comparación o ese contraste, ¿no? Entre pues lo que habías aprendido en la carrera. ¿En dónde estudiaste la carrera? Yo estudié la licenciatura de psicología en la Universidad Mesoamericana, que también de repente es ese el otro contraste, ¿no? De venir Sí, de una escuela además. privada a un ámbito de la escuela pública también. También ahí yo hoy ya más consciente digo, sí, sí hay un choque ahí de lo que Sí. te inculcan. Digo, toda mi preparación es en escuela pública, desde el preescolar hasta la preparatoria, y solo la licenciatura, porque en aquel entonces, ya varios años, no existía aquí la Tienes posibilidad de razón. estudiar psicología en una escuela pública. Entonces, bueno, pues se hizo un esfuerzo para que yo pudiera hacerlo aquí en la ciudad, entonces tenía que ser una escuela privada y bueno, pues ahí fue que terminé. Entonces, esa fue la razón por la que la estudié en la Mesoamericana, pero muy bien, primera generación de la Meso, así que mis compañeros de generación saben que fuimos como los conejillos de Indias. O sea, pura experimentación, ¿no? Sí, O sea, tú yo eres casi resultado de todo. experimentación y bueno, después Sí, te toca ir exacto, Bueno, pues así pasa, ¿no? Así así pasa. pasa. Yo así conozco generaciones de ciertas escuelas. Sí, Muy bien, pero pues es que si no empieza uno a hacer algo en lo que sea, en nuestra vida personal, etcétera, pues luego no se logran cosas, ¿no? sí, claro, Entonces, sí, igual pasa con las carreras, igual pasa en lo personal, ¿no? sí. Bueno, y entonces se da ese contraste, ¿no? Bueno, ya nos comentas, se da ese contraste. Y bueno, supongo que fue un choque impresionante, ¿no? Sí. ¿Cuántos años estuviste ahí en esa comunidad? En esa comunidad yo estuve un poquito más de 2 años, 2 ciclos escolares completos. Sí. Es una comunidad muy cercana a Guajuapan y de ahí hay un cambio a San Baltasar Chichicapan, muy cerquita de Ocotlán. Ah, Entonces, también aprendes de las comunidades como toda la parte, como toda la historia que cargan. sí. Entonces, eso también es muy interesante porque Oaxaca es ese mosaico, ¿no? De culturas y de culturas adentro de la cultura, pues. Entonces, venir de Guajuapan, de la Mixteca, con características muy específicas de los mixtecos, a un contexto ya, aunque es en el valle, San Baltasar Chichicapán, en ese entonces todavía arrastraba una historia que en ese lugar mataban a la gente gratis. Anda. Creo, ya no he escuchado, ya no lo he escuchado, pero en ese entonces alguien me dijo, ¿te vas a ir a San Baltasar Chichicapán? Y yo dije, ¿por qué o cómo? O sea, ¿qué pasa? ¿De a qué viene o por qué viene la pregunta, no? Ajá. Yo dije, ¿qué o por qué no? Entonces, me cuentan esta historia que San Baltasar Chichicapan y la comunidad vecina habían tenido conflictos años atrás, estas cosas de siempre que tienen que ver con la tierra, y ya habían tenido un enfrentamiento, había intervención militar y entonces hubo una emboscada y
y ya sabes, ¿no? Estas historias de entre pueblos vecinos, y que entonces, cuando una parte de la comunidad había asesinado a otra parte, entonces durante muchos años estuvieron con estas historias de venganza, de matarse. Entonces tú no podías ir en el camino hacia la comunidad porque había emboscadas. Entonces ese era como el riesgo que me decían que yo corría al irme a esa comunidad. Yo me sentía tan ajena a la historia misma de ellos que no pensé que fuera yo a tener ningún problema. Entonces llegué a la comunidad y afortunadamente, o sea, no pasó nunca nada, o sea, yo no escuché. Es más, cuando yo trabajé ahí, que estoy platicando que eso lo hice hace como 17 años, más o menos. Hace como 17 años trabajé ahí. Sí. Realmente ya habían logrado como las novelas románticas, donde ya había matrimonios hechos de una comunidad con la otra. Entre unos, ¿no?, y otros. ya había ahí pequeños encuentros que ya estaban limando asperezas. Entonces, pues ya no me tocó a mí vivir esa tensión. Sí se platicaba, sí decían que los de San Baltasar Chichicapan eran de armas tomar, que más bien tenías que portarte muy bien, porque ahí todo lo resolvían, pues de esas maneras tajantes de quitarte la vida, ¿no? Así que más valía. Entonces yo entro a la comunidad, traigo un proyecto de escuela para padres. Entonces, en aquel entonces era el programa social de, no sé, oportunidades, solidaridad, no sé cuál programa sería. ¿Algún programa público, digamos? Sí, donde las mujeres tienen que hacer este trabajo comunitario, ¿no? Entonces, cuando yo llego con este proyecto de escuela para padres, pues yo creo que ellas pensaron que era para eso, y me favoreció porque el taller estuvo muy bonito. Terminamos haciendo un gran convivio ahí en la escuela. Entonces, bueno, eso creo que ayudó a insertarme de manera más fácil en la comunidad, y me ayudó bastante. Ahí estuve ya 2 años, igual aprendiendo, subiendo de peso, porque todos los días son las memelitas, el atole, ¿no? Todo delicioso. Entonces, ¿cómo resistirte a eso? Y ya, de San Baltasar Chichicapan, brinco a la ciudad, ¿no? Y ya, cambia toda la perspectiva. Sin duda, pero me quisiera detener ahí en esto que acabas de comentarnos. O sea, el contexto que rodea al profesor y cómo es que el profesor tiene que involucrarse, ¿no?, en la comunidad, porque de otra manera se complica mucho, ¿no? O sí. Hasta yo he escuchado maestros pues que hasta la sufren, ¿no? Sí. O sea, tú ahorita ya lo tomas como un aprendizaje. No sé si en ese momento, no sé si recuerdes cómo lo tomabas en ese momento, pero muchos maestros la sufren. O sea, dicen, pues es que yo no tendría que estar así, porque además, bueno, tú estuviste en una licenciatura, pero tengo la impresión, y ya entrevistaremos a alguien que a lo mejor nos desmienta, pero tengo la impresión que en la normal no hay, digamos, ese acercamiento hacia las comunidades. Mera impresión, y bueno, ya habrá a lo mejor quien me desmienta, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo viví? No me costó trabajo, te digo, realmente yo no me percaté. Es probable que tenga que ver con que uno de mis sueños, aparte de querer estudiar psicología, siempre quise ser antropóloga social. Entonces a lo mejor sentí que era como la forma de desarrollarme. Entonces en realidad, de manera personal, no tenía problema en inmiscuirme con la comunidad. Bien. Entonces sí creo que tuve compañeros que se resistían a esto. Aunque fíjate que considero, no sé si por ser oaxaqueña, pero yo digo que las comunidades sí tienen una nobleza y tienen como esta parte de que si tú vas en el mejor de los planes, sí te acoge, ¿no? Sí te adopta, y sí te... entonces yo, de los años que tengo de trabajar con compañeros en la docencia, hay una queja generalizada de los servicios, pero no de la comunidad. O sea, no tanto de las personas, ¿no? O sea, no quieren ir lejos, no por tanto por la gente, sino por
porque van a estar lejos, ¿no? O sea, ese es como lo que yo percibo, pero igual, ¿eh? O sea, como dices, mejor que nos desmienta ya nos juntos. desmentirán. Sí, Sí, no, porque no. pero esto también esa es la otra parte interesante. O sea, en el camino, o sea, digamos, echándole un ojo así muy de, como dicen, ojo de cubero, de buen cubero Sí, sí, a la historia de la educación, o sea, las comunidades a lo mejor empezaron un poco con resistencia, ¿no? sí, A recibir a los maestros por ahí de los años 20, 30 del siglo XX, sí, pero ya para, digamos, ya para este siglo, digamos, ya están como más ávidas, ¿no? De recibir al maestro, generan condiciones en la medida de sus posibilidades, ¿no? sí. Hay comunidades que pues, todavía no tienen la infraestructura, en fin, pero como que, bueno, insisto, ya nos platicarán algunos Sí, maestros, sí, ¿no? O sí, sea, estaría interesante, sí, ahí claro, está interesante como analizar, por un cierto. lado, la percepción de la comunidad, ¿no? Y por el otro lado, cómo llega el maestro. Bueno, en tu caso, fíjate, es bien interesante la otra, ¿no? O sea, cómo tu interés por la antropología, ¿no? Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo, que lo dijiste, dije, pues es eso. Sí, claro. En buena medida ayudó eso, ¿no? O sea, este tema que decíamos de la vocación, pues es así como que circunstancial, ¿verdad? Se juntan dos de tus vocaciones de algún modo. Yo creo que sí, y lo agradezco infinitamente. Muy bien. Oye, bueno, y ahora, bueno, dices, estuve 4 años en comunidades, me parece, y creo que así lo explicas, con experiencias exitosas, y luego pues a la ciudad, ¿no? O sea, Sí, que tú querías regresar a la ciudad, ya te habías acostumbrado, lo buscaste, ¿cómo fue eso? sí, son varias cosas que se tienen que reunir, ¿no? Efectivamente, pues si todos queremos llegar a la ciudad, si es que se facilita más el transporte, ¿no? Si eso implicaba como la posibilidad de estar más cerca de los servicios. Entonces, sí, yo empiezo en el magisterio, se utiliza algo que se llama cadena de cambios, entonces hay una solicitud, de esa solicitud se van viendo ciertas características como antigüedad, perfiles, espacios disponibles y empiezan a hacer una cadena, ¿no? De cambios, es decir, el lugar que se desocupa, lo ocupa el más próximo y así se va corriendo, ¿no? Hasta los lugares más lejanos. Circunstancialmente se da un espacio en una escuela que está en la ciudad y pues me cambió, ¿no? O sea, no lo dudo, sí resiento un poquito como esta calidez de la gente de las comunidades, porque de verdad es diferente a la ciudad, ¿no? Que la ciudad se vuelve como más indiferente, ya la comunidad se vuelve más heterogénea, porque, por decirte, San Baltasar Chichicapan, pues los niños eran de San Baltasar, los adolescentes eran de San Baltasar Chichicapan, las mamás eran de ahí, ¿no? Entonces estaban los primos, las comadres, la vecina, y Una de cosa repente en muy la ciudad, familiar. sí, o sea, todos se conocen entre todos se ayudan Sí, entre todos, y en la ciudad, pues resulta que aquí convergen, o sea, los vecinos de la escuela, o sea, el área que está cercana a la escuela, pero de ahí también quieren venir de la otra colonia, de la otra colonia, de la comunidad, entonces se vuelve un asunto muy heterogéneo, hay cierta como más indiferencia, entonces la familia, la mamá y el papá de la comunidad que se dedican o al campo o al comercio y están ahí muy cerca, en la ciudad son personas que tienen que salir a la oficina, que tienen que atender otros asuntos, entonces ya no pueden estar como tan al pendiente. En las comunidades tú únicamente tienes que abrir el megáfono, ¿no? Y decir a la mamá de fulanito, que venga, y eso bastaba, ¿no? En la sí. ciudad tienes que mandar el citatorio y tienes que hacer las llamadas telefónicas y es que no me dan permiso en el trabajo, o sea, las condiciones son completamente diferentes. Entonces, esa es la manera en la que yo llego a la ciudad. Hay una cadena de cambios, hago la solicitud, se logra, y la verdad es que hasta de hace 16 años ahora es que ya estoy acá. También quería yo seguir estudiando, entonces me daba la posibilidad de estudiar, me dio la posibilidad de tener
otro trabajo, ¿no? O sea, entonces tenía yo un trabajo y luego busqué otro trabajo, por decir verdad, o sea, ahí estaba yo en el turno vespertino, entonces Sí. trabajaba yo, entonces ya vengo como con el carrito encendido de la docencia y entonces mi siguiente trabajo es buscar dar clases. O sea, no busqué algo que tuviera que ver con mi profesión de inicio, que era la psicología, sino yo Ah, busco dar clases. sí. Ya estabas, digamos, muy adaptada a Sí, esta tu, digamos, ya profesión, ¿no? De facto, exacto. no a la que, a la profesión para la cual habías estudiado, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Llegaste a qué lugar? En ese entonces llegué a la Escuela Secundaria Técnica número 6, que está en el Boulevard Eduardo Vasconcelos. Entonces es una ciudad que pertenece pues muy al centro, ¿no? Sí, ¿cómo no? Muy, muy Pues, al centro. bueno, además una de las escuelas más pedidas y más solicitadas y podríamos decir hasta con mayor prestigio en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es una escuela que tiene más de 50 años de haberse fundado, entonces efectivamente, digo, ya el número también nos habla de en qué momento fue creada, porque es la número 6, ¿no? Entonces iba un número consecutivo de la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, y sí, efectivamente es una escuela muy grande, con una población, porque esa es la otra, ¿no? En las comunidades, ¿cuántos alumnos puede haber? Los grupos de Sí, cuánto pueden estar formados. Y en la ciudad, aparte de que la población es muy grande, ¿no? Los grupos también son más numerosos. Entonces, en una comunidad puedes tener grupos de 25, ¿no? Hay comunidades donde los grupos pueden ser de 12, ¿no? sí. O de 20. Pero en la ciudad se satura de tal manera que se convierte en grupos de 30, 35, 37 en primer grado, o sea, Sí. ya son grupos muy, muy numerosos. Entonces, así es como cambio yo de un ámbito rural a esto y entonces lo voy combinando con empezar a dar clases en escuelas particulares. No me tocó trabajar en el yeso, me tocó trabajar en la preparatoria Macedonio Alcalá. Mucho tiempo estuve en ese ámbito y me tocó ser docente de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, ¿no? De la gloriosa. De la gloriosa, Muy bien, de la aquella gloriosa ENSFO. de la aquella gloriosa Enspo. Oye, y bueno, ahorita nos acabas de decir que incursionaste, digamos, ya en el ámbito de la educación superior, pero ¿ya ahí fue en el área de psicología o pedagogía o le variaba? Variaba, en la preparatoria daba yo la materia de psicología. Ajá, Entonces era como la combinación, lo que yo sabía teóricamente con la experiencia corta de la docencia, pero enseñar esta parte. En sí, la ENSFO tuve la oportunidad de dar toda la línea de desarrollo de los adolescentes, que el perfil de una psicóloga se adecua muy bien porque es el desarrollo de los adolescentes en cuestiones básicas, ¿no? Como las etapas de la adolescencia, los rangos de edad, las características físicas, biológicas, sociales, y de sí, ahí viene una cadenita. Es como estas materias estaban enlazadas, era desarrollo del adolescente, cuestiones básicas, desarrollo del adolescente, crecimiento y sexualidad, que era muy bonita esa materia, desarrollo de los adolescentes en procesos cognitivos, en relaciones sociales, y desarrollo de los adolescentes en situaciones, ¿cómo se llamaba esto? En situaciones vulnerables o como que tenías que ir viendo como rescatarlos a ellos de cuestiones de bullying, de acoso, de como a quién recurrir a eso. Entonces, esos casi 7 años que trabajo en la normal superior, me permiten como reforzar toda esta parte teórica de quién es el adolescente. Eso, aunado a que te digo, realmente quienes más te enseñan de los adolescentes son ellos mismos, sí, ¿no? claro, ya traías toda esa experiencia, ¿no? De haber trabajado con ellos. Ya Sí, no era mera teoría, ¿no? Ya también no, ya. lo habías vivido. Sí, 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 Y, sí. y entonces, bueno, ahí en la secundaria, ¿qué clases dabas? ¿O En estabas la secundaria, en en la secundaria cuando yo entré ahí en la Mixteca, por el perfil era
cívica y ética, formación Ujú. cívica y ética. Eso lo desarrollo yo en la Mixteca. Cuando me voy a San Baltasar Chichicapán, combino la materia de desarrollo, de formación cívica y ética, y combino unas horas en gabinete. Hay una función que todavía está activa en secundarias técnicas que se llama orientación educativa. Ujú. Esta área de orientación educativa es el área que hace el enlace entre el padre de familia y el alumnado y la escuela. Entonces, ya combiné ahí el estar frente a grupo y trabajar este ámbito de la psicología, que era la parte educativa, que se llama orientación educativa. Y cuando me voy a la ciudad, que es a la técnica 6, ahí me quedo solamente en aquel entonces como orientación educativa. Después se abrieron los espacios para que exista algo que se llama la psicología escolar. Entonces, hoy día ya estoy en el departamento de psicología escolar de la técnica 6. Entonces, ahí es un trabajo un poquito diferente a la orientación. El perfil es el mismo, pero la orientación está enfocada más como al enlace psicopedagógico, ¿no? Al apoyo a los papás y a los niños. Y la verdad, bueno, pues la costumbre dice que es a los reportes y, ¿no? A llevar expedientes de los niños donde se portan mal y Sí, mandar todos a llamar tenemos a los historias con los papás. orientadores. Pues sí, 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 claro. Y la psicología escolar ahora ya intenta como delinearse más al acompañamiento, ¿no? Es decir, Sí, a las cuestiones más de emociones, a la comprensión del proceso que está viviendo tanto el adolescente como la familia del adolescente, porque muchas veces el problema, por no decir todas, no es el claro, adolescente, ¿no? Es la sí, familia del sin adolescente, duda. es el papá o la mamá que dice, es que ya no sé qué hacer, por favor. Aquí, yo recuerdo mucho a una mamá que decía, aquí le traigo a mi hijo para ver qué le hace, porque no me quiere obedecer, ¿no? Entonces yo decía, no, pues no se preocupe, ahorita le vamos a dar una pastilla y ya se va a volver obediente, ¿no? Es decir, de repente se Claro, malinterpreta cuál es la función de la psicología en una escuela, pero en realidad la parte noble, la parte que sí es esencial, es hacer este acompañamiento. Si el psicólogo en general no es muy aceptado socialmente, porque al psicólogo solamente asisten la gente que está, dicen, ni que estuviera yo loco, ¿no? Para ir con el psicólogo. decían Ahora, aquellos, ¿no? sí, sí, sí. Ahora imagínate en un contexto educativo. Entonces, todavía estamos en este tema de el adolescente que tenga la confianza y que tenga como la certeza de que puede ir con el psicólogo educativo y que puede saber que va a ser escuchado y acompañado. Pero como no es un tema terapéutico, o sea, el psicólogo escolar no es un terapeuta, porque requiere de otro contrato, ¿no? Requiere de otros acuerdos que tú vas a hacer para iniciar un proceso terapéutico. Lo que se hace es un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento a la familia, un acompañamiento al adolescente, pero con ciertos rasgos de ética profesional, como no vas a poder, o sea, lo que te digan mientras no ponga en riesgo al adolescente, tú puedes conservar esa información para que él sepa que hay un espacio para él. Aquello que lo ponga en riesgo, pues entonces tienes que explicarle que tiene que ser canalizada esa información, ¿no? Tampoco te la puedes quedar. Sin embargo, a los chicos pues les cuesta, ¿no? Es así como, Claro. ajá, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué me va a pasar? ¿No? Y es así como, no, pues si es en la escuela, seguramente lo van a saber mis compañeros y lo va a saber mi mamá y entonces todavía hay esta resistencia, pero ahí estamos, somos un equipo de 3 psicólogas y ahora con la pandemia, pues ya sabemos que todos lo tenemos que hacer desde casa, así que hemos desarrollado algunas cápsulas y cosas así para llegar a Sí. ellos, ¿no? Oye, pero bueno, esto que dices de los chicos, digamos, con ciertas resistencias, bueno, es que también en la sociedad, o sea, fuera de la escuela también es, digamos, la misma dinámica, ¿no? O sea, los Sí, mismos padres dicen, pues yo, ¿por qué voy a ir al psicólogo, no? sí, sí, sí. Digo, los padres y todo el mundo, ¿no? O sea, Que vaya no, el otro, ¿no? Yo no estoy bien, que sí, vaya el otro. sí, sí. O sea, pues eso, ¿no? Llegan los papás con los psicólogos y les dicen,
oiga, le traigo a mi hijo, ¿no? Para que, Para que me lo oiga, componga. le voy a traer a mi esposo, ¿no? Porque la cosa no camina, ¿no? A ver, Sí. espérese usted antes, ¿no? Y ya luego hablo con los demás, ¿no? Pero, Oye, el chiste que dice, pues vamos a trabajar hoy con el inconsciente. Y dice, no creo que mi marido quiera venir, ¿no? Entonces. exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, digamos, un reto con el que están trabajando constantemente ustedes, los psicólogos y las psicólogas, ¿no? O sea, Sí, pero no solo en la escuela, sino en general en la vida misma, ¿no? sí, sí. Y hoy, o sea, no, Alejandro, yo creo que hoy día no hemos ponderado la necesidad de tener todos un acompañamiento. Esta situación que estamos atravesando está muy difícil. Y la OMS acaba de decir que el confinamiento trae repercusiones socioemocionales, cuando eso se sabe desde siempre. Entonces yo decía, No, se tardó en decirlo, más bien, porque ya se se veía tardó. venir, ¿no? Se tardó mucho, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Esos son como los ámbitos. No es esta creencia de que el psicólogo es como la parte que nos va a resolver las cosas, ¿no? Solamente es una función de ir acompañando, porque pues los psicólogos también estamos confinados, también estamos estresados, o sea, no quiere decir que estamos fuera de esta situación, pero pues la idea es que estamos preparados o hemos aprendido algunas habilidades precisamente de escucha, de acompañar, de hacer insight, de espejear, de no sé, mil opciones que existen para esto. Voy a salir un poco del ámbito educativo, pero solo es un poco, porque en realidad creo que no me estoy saliendo, porque es también un proceso de aprendizaje, esto que están viviendo ustedes, ¿no? Al momento de generar el desarrollo de su terapia o del apoyo que cotidianamente realizan. Y tiene que ver con esto que estás mencionando al final, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes como psicólogos, psicólogas, la situación y las resistencias que ustedes mismos de repente, oye, pues es que yo prefiero la atención en lo personal, sí, pero ya pasó un mes, y ya pasaron 2 meses, y ya Sí, pasaron sí, 3 meses, y no, pues es que ni modo, ya hay que utilizar la tecnología porque si no, vamos a seguir desvinculados de los así pacientes, es. ¿no? Así es, sí. Efectivamente, todos tuvimos que migrar a las cuestiones digitales, sabiendo o no, experimentando y probando una y otra vez, nos teníamos que migrar. Y a mí me ha costado trabajo en lo personal, porque sí he estado trabajando con algunas personas vía Zoom y veo la complejidad de no mirarnos como tan las expresiones físicas, ¿no? Ahorita nos estamos viendo y sí vemos y sonreímos y sí volteamos hacia un lado, hacia el otro, pero siempre la parte del contacto a mí me parece que vital, ¿eh? A mí personalmente me costó mucho trabajo esa parte, como el no contacto vital, no. Yo antes de la pandemia me hubiese dicho que soy antisocial, ¿no? Decía yo no voy a las reuniones, casi no me gustan las fiestas, pero no es eso. O sea, más bien es la parte del contacto con el otro, el sentirlo, el verlo, ¿sabes? O sea, hasta percibirlo, ¿no? Hasta olerlo, ¿no? De repente, digo, hay personas a las que saludas o vas por la calle y, ay, percibes como olores. O sea, todo eso tiene que ver con el contacto y sí. Yo creo que no ha sido fácil. ¿Qué es lo que nos ha tocado a nosotras experimentar en la secundaria? Migrar, y entonces todo lo hacemos a través de Meet, todo lo hacemos a través de Zoom, hacemos cápsulas a través de un canal de YouTube, y entonces se lo mandamos a los alumnos y a los papás, hablándoles de temas que tengan que ver con estabilidad emocional, tratando de que sea útil, porque ya estamos muy bombardeados de mucha información, ¿no? O sea, el clásico de qué postura debes tomar frente a la computadora, ¿no? O platica con tu familia para que no te sientas triste. Dices, sí, o sea, como decías tú, un día, 2 días, un mes, pero ya llevamos cuántos meses. Entonces, también en el viernes, yo creo que hoy sale esa cápsula que hablamos sobre la distancia amorosa. O sea, es decir, de repente también, o sea, si vamos a estar confinados, pero solamente con cierto grupo de personas, también es importante saber que necesitamos nuestro espacio, porque la verdad es que no ha sido nada fácil, y que ventaja o desventaja es tener conciencia de lo que está pasando
y ir desarrollando varias herramientas para no caer en este caos, ¿no? No caer en esta psicosis que de verdad el sistema nos está empujando y los que nos resistimos, nos siguen empujando, ¿no? A hacer, así que cosas como esta invitación que me hacen, pues es justo eso, ¿no? Son estos intentos de no querer perder contacto con los otros y de seguir haciendo cosas. Así que, no, hombre, pues, felicidades, por eso. No, pues más bien gracias a ti. Oye, ya casi por llegar al final, pero sí, no quiero dejar de lado una experiencia que tú llevas a cabo con chicos de preparatoria, en la cual los invitas, digamos, a experimentar, ¿no? Otras maneras de contactar con uno mismo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, comentabas, ¿no? El estar cerca de alguien, pues implica, ¿no? El poder oler, el abrazo, en fin, que ya de por sí, digamos, nosotros como seres humanos tendemos a perder muchas de estas cosas, ¿no? Cada vez somos menos sensibles, en fin. Unos somos más piedras que otros, pero luego, el otro asunto es que, bueno, ahorita, pues eso, nos damos cuenta que al menos nos quedaba un poco ese uso de los sentidos o esa práctica o esa acción de nuestros sentidos, al menos cuando veías a alguien, ¿no? Y aunque no salgas mucho, ¿no? Y ahora pues ya aún más limitado, ¿no? Ahí hay algo detrás que, bueno, no vamos a analizar ahorita. Pero en este caso, la posibilidad de que los chicos a nivel bachillerato, chicos que tienen entre 14, 15, 17, 18 años, que están más ávidos de la realidad y de las experiencias, ahora sí que de las experiencias de este mundo, ¿no? De repente, o sea, tú llegas y les dices, a ver, hay otras posibilidades de experimentar este mundo, ¿no? A través de la o el yoga, tú ahorita me corregirás. ¿Cómo has vivido esa experiencia en Prepa 7 de la UAP? Hace 5 años me invitan a trabajar en la preparatoria número 7 de la universidad, de la cual también estoy muy agradecida. Y ahí me invitan de inicio para precisamente dar una paraescolar. Y bueno, pues ya sabemos que ahí tienen que llevar alguna actividad ellos, pero la maestra Irma me invita para dar la paraescolar específica de yoga. Entonces, a mí me pareció genial porque yo llevaba ya algunos años dando clases y tratando de hacer cosas en el ámbito educativo, pero bueno, si la psicología le ha costado trabajo incrustarse, ¿no? Ya te imaginarás el yoga. Entonces, cuando a mí me invitan a dar la paraescolar, yo soy inmensamente feliz. Hay que esperar a que los chicos se inscriban, porque además eso no es opcional, ¿no? O sea, no es opcional no cursar la paraescolar. Lo que es opcional es elegir cuál. Sí. Entonces, yo hice la invitación a que se inscribieran a yoga y ya sabes, fútbol saturado, danza saturado, teatro saturado. Y cuando llegó la primer clase de yoga en Prepa 7, pues llegaron cinco alumnos, 4 mujeres y un hombre. Entonces yo dije, wow, se inscribieron 5, qué maravilla, ¿no? Ya, entonces empezamos a dar clase. Yo creo que a la mitad del curso yo estaba tan emocionada que en un momento les dije, bueno, ¿y ustedes por qué? ¿Cómo fue que les llamó la atención inscribirse a yoga? Y me dice uno de ellos, pues la verdad es que yo quería entrar a fútbol, pero ya no había lugar, ¿no? Y la otra chica me dijo, pues yo quería danza y tampoco ya no había lugar. Y pues me dijeron que nada más había esta. Y el otro, no, pues es que a mí, creo que había tenido como un reporte, una cosa así, prácticamente le dijeron, no, tú te vas a yoga. De castigo. Entonces yo ahí se fracturó mi corazón porque dije, no, obviamente no fue tanto de voluntad, ¿no? Fue como el tema circunstancial que los llevó. Sin embargo, fueron niños muy disciplinados. El yoga o la yoga, lo que decías, ¿no? El yoga es un sistema. Cuando decimos el yoga, hablamos como el sistema de yoga, que implica toda una filosofía. Son 8 angas, se les conoce como si hiciéramos un círculo y lo rebanáramos, hablaríamos de las angas del yoga.
Y estas angas van a hablar de un área específica de un desarrollo tanto físico, mental y espiritual del ser humano. Eso es el yoga como sistema. Y la yoga, como la práctica de una de las angas que se conoce como asanas, ¿no? Como el hatha yoga, que es como las posturas en sí. Y eso es lo que más comúnmente hemos visto o lo vemos en las películas, en la televisión, en las revistas. El hatha yoga o el anga de las asanas es precisamente un área de desarrollo que tiene que ver con la parte física, con una repercusión mental y obviamente pues al final el propósito último del yoga es por definición, es buscar contacto de nosotros hacia lo alto, ¿no? Yug, que significa hacia, ¿no? Es como una aspiración a un desarrollo físico, mental y, por supuesto, un contacto espiritual. Entonces, lo que será la Prepa 7 es una clase de Hatha Yoga, que son ejercicios físicos de conciencia de cuerpo a través de ejercicios de respiración, que es hacer conciencia de tu respiración justo ahora, ¿no? Saber cómo estoy respirando. Sí. Y al final, cada una de las posturas que están hechas, se hizo una adecuación de la cultura oriental, que el yoga, su origen lo tiene en la historia de la humanidad, pero la palabra ya yoga, como que viene de la tradición oriental, viene a América, y hay una adaptación de algunas posturas, de algunas series, para nuestro cuerpo, ¿verdad? Para nuestra estructura, y se practican así. O sea, la idea es que el chico entre a la clase, hacemos estiramientos, hacemos las posturas, cada postura corporal son posturas sencillas, digamos, para tener los alcances de los beneficios, son posturas sencillas, la idea es que hagas contacto con tu respiración y al final hay una pequeña relajación. El yoga tiene como propósito ese, ¿no? Y además ahora ya ha habido más. Estamos hablando de hace 5 años, sí. Hace 5 años que inició esta paraescolar en la Prepa 7. Ya 5 años, ahorita lo estoy haciendo igual vía Zoom y están inscritos 30 alumnos, ¿no? Entonces ya, o sea, yo digo, de 5 de aquel entonces a 30, que entran menos, pero bueno, o sea, ahí están. Y que ahora, ¿sabes? Antes iban a la prepa con su tapete de yoga y como que lo escondían, como que les daba pena, ¿no? Porque es así como, no vienes a fútbol, ¿no? Pero ahora ya, ¿no? O sea, el semestre pasado todavía era así como que cargaban su mat o su tapete de yoga y era así como ayudó que lo pusieron de moda, que todo el mundo ya, todos los artistas de Hollywood practicaban yoga, ¿no? Entonces, eso también ha ayudado. No es eso, o sea, no es la acrobacia, no es el cuerpo delgado, no es la flexibilidad de doblarte en 2 o en 3 o en 4, no es eso. El yoga tiene una parte más profunda, tiene una parte que tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Por qué en la educación? Porque creo que está genial que lo estemos haciendo en las escuelas, es que precisamente tiene ese beneficio. El yoga tiene una repercusión en el plano físico, tiene una repercusión en el plano mental que te va a ayudar tanto a la respiración, a la atención, al estar en el aquí y el ahora, y tiene una repercusión en el plano espiritual, ¿no? Quitándole la connotación religiosa, o sea, realmente es algo del ser. Y sabes que en la adolescencia, esto también ya hemos hecho intentos en la secundaria, en la adolescencia hay una posibilidad, hay un acceso más corto para poder hacer una meditación profunda, porque nos estamos llenando de menos cosas. Ya cuando somos más adultos, híjole, o sea, nos cuesta un poquito y hay que escarbarle más, ¿no? O sea, para llegar a la profundidad hay que escarbarle más, ¿no? Hay más cosas que quitarnos, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay más cosas que quitarnos de la mente, ¿no? Sí. Entonces, yo veo a los chicos en la preparatoria en algunas posturas que tienes que cerrar los ojos y que tienes que poner atención en tu respiración, que a mí me encanta verles el rostro porque digo, qué maravilla, o sea, la frase trillada de querer decirles, son felices y no se han dado cuenta, pues, ¿no? O sea, de verdad pueden reflejar un rostro de tanta serenidad y de tanta tranquilidad. Y digo, híjole, o sea, de verdad que espero que les sea útil. Esa ha sido mi intención
que ellos, algunos lo hacen muy concentrados, otros lo hacen más de relajo, otros lo hacen porque tienen que cumplir, pero digo, no importa, al final el alma lo guarda, ¿no? El cuerpo lo guarda, la mente lo guarda y en algún momento te va a ser útil. Entonces, esa experiencia para mí ha sido maravillosa. Me da mucha satisfacción poder hacerlo con los estudiantes. En la secundaria también se intentó, en la secundaria se hace más en movimiento porque la atención de un adolescente es todavía más dispersa. Entonces, pero también, o sea, te digo, entre más chicos, más posibilidades tienen de hacer este contacto. La diferencia con el adulto es que el adulto lo hace más por voluntad, ¿no? O sea, el adulto, aunque cueste más trabajo, llevas el acto de voluntad, lo quiero hacer. Entonces, eso es lo que facilita la posibilidad de la práctica. Gracias por preguntarme, Alejandro, porque de verdad sí, esa parte es muy bonita. Pues es que ahorita como lo explicaste, o sea, creo que no habíamos platicado así con ese grado de profundidad tu experiencia con los chicos, pero así como lo explicaste, se me ocurrió una frase, algo así como la posibilidad de la plenitud a más temprana edad, Sí, ¿no? fíjate. O sea, esto sí. que tú observas en los rostros de los chicos cuando están haciendo las posturas, es Sí. eso, ¿no? O sea, es Sí. esa posibilidad en un momento determinado, a los 15, 16, 17 años, o sea, no tener que pasar, así que diría la tradición cristiana, por el valle de lágrimas, ¿no? Y a más temprana edad, pues, descubrir una posibilidad de disciplina que los puede ayudar a sortear ese valle de lágrimas, por hablarlo de algún modo, ¿no? Es Entonces, cierto. sí, se me ocurrió, pues, esta idea de la plenitud a más temprana edad. Es cierto, Oye, sí, sí, Abigail, sí. Sí. ya, ahora sí, casi por cerrar, andas también en estos proyectos de YouTube y demás, ¿no? Haciendo Bienestar Conciencia, platícanos. Bienestar Conciencia, pues sí, igual ahí inicia la pandemia y estos intentos de no querer no dejar de tener contacto con el exterior. Coincido con Luis Fernando, que es un amigo que vive en Puebla y que decíamos eso, ¿no? Ventajas y desventajas, o sea, no puedo estar viajando, pero sí nos podemos conectar en Zoom, entonces, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y inicia la idea de generar algo que se llama Bienestar Conciencia. Bienestar Conciencia es hacer, inicialmente eran podcasts, ¿no? Que era como la gente pudiera escuchar una plática, un diálogo, una idea que nos llevara a un bienestar. Pero como se grababa así como estamos ahorita por Zoom, dijimos, bueno, pues hagámoslo simultáneamente. Todavía no existe mucho la cultura de solo escuchar, ¿no? Creo que antes sí, ¿verdad? Antes solo era el radio y pues Radio, eso escuchabas. Claro. Pero una vez que aparece la imagen, como que se recarga más por allá. Entonces, lo estamos haciendo de manera simultánea. Se trata de hablar de temas interesantes que tengan que ver con la ciencia, ¿no? O sea, gente que tenga cierta especialidad, pero que juntos vayamos como buscando el bienestar. Así surge. Luis Fernando, siempre lo he dicho, es como la mente, la estructura, el orden, y yo soy así como, ay, no, todo es bonito, la energía, las florecitas, las mariposas, entonces y los bloopers. Eso ha hecho que lográramos esta mancuerna y empezamos a invitar a personas que considerábamos que por su experiencia, por su trayectoria académica, por su conocimiento, pues podían aportar algo a esto. Ahí es donde también tú nos hiciste el favor de aceptar la invitación para hablar sobre la historia, ¿no? de las pandemias, pero que también no lo tomáramos como tan aprensivo, ¿no? Entonces tú decías, ya estamos sumando las estadísticas de los supervivientes, así que eso estuvo muy bueno. Entonces, este canal se genera así por YouTube. Hay una página en Facebook que se llama Bienestar Conciencia. Invitamos a muchas personas, una tanatóloga, un epistemólogo, personas que considerábamos que podían aportar cosas a de bienestar. Y ahorita queremos iniciar con otras ideas de hablar, por decirte, las implicaciones de la respiración, ¿no? Lo que tú decías, o sea, alcanzar una plenitud, eso que acabas de decir está padrísimo, ¿no? Como a temprana edad, ¿no? ¿Por qué esperarnos a tener más cosas aquí en la mente? Entonces, en eso consistió, fue uno de los resultados de
del confinamiento, de estar tanto tiempo en casa, conectarte y decir, vamos a hacer algo juntos. Y así nació. Wow, pues ahora sí que, a ver, rápidamente dinos cuáles son tus redes, ¿no? De Bienestar Conciencia, ¿cómo los podemos encontrar? Es Bienestar Conciencia, es en Facebook. Se tienen que separar las palabras, bienestar, conciencia. Aunque se lee Bienestar Conciencia, tiene que haber esa separación. Y en el canal de YouTube aparece como AUDE Consultores y igual aparece Bienestar Conciencia. Así, esa es la palabra más sencilla, no dice más. Estamos en el canal de YouTube, en la página de Facebook y nada más. No, todavía no entramos a Instagram, no somos tan jóvenes como... Y el podcast, ¿no? También tienen el podcast. Cierto. En podcast también está en las plataformas de Anchor y en la plataforma de Spotify. Igual, pones ahí Bienestar Conciencia y aparecemos. Muy bien, pues para que... Ahí van a escuchar al maestro Alejandro Arturo Jiménez Martínez. Para variar. Pues muchas gracias, Abigail, por esta plática, por regalarnos estas horas de tu tiempo. Sé que tenías planeado ir a Long Beach y luego hacer un recorrido por las costas del Mediterráneo, pero exacto. Bueno, pues te ganamos, ¿verdad? Sí, yo preferí estar con ustedes, me pareció. Muy bien. Sí, Qué bueno, Abigail, tomaste la mejor decisión. Lo sé. Pues muchas gracias por estar aquí. No sé si quieras agregar algo más. ¿Tú qué le podrías decir? O sea, desde toda esta experiencia, por ejemplo, a estudiantes de una licenciatura en Ciencias de la Educación, ¿qué les hablarías acerca de su vocación? Pues primero mi admiración, porque siempre creo que el terreno de la educación, todo lo que implica un servicio hacia el otro, implica algo aquí que sucede, que es como querer servir al otro. Creo que yo les diría que si eligieron este ámbito de la educación es que están pensando en el otro. Es como los médicos, como las enfermeras, o sea, como los que tenemos esto de querer ayudar al otro. Entonces, yo diría mi admiración, felicidades y que de verdad se dejen llevar por las cuestiones que tienen que ver más con el alma y con el corazón. Porque, de verdad, una cosa es lo que vamos estudiando en la licenciatura y otra cosa es la realidad. Y cuando estás en contacto con el otro ser humano, es ahí donde te das cuenta de la importancia que tiene el trabajar juntos. Y bueno, en el mundo exterior es donde viene el verdadero aprendizaje. Y pues nada, felicidades que eligieron un área que tiene mucho que dar. Tiene mucho que dar, que no deben estar solos. O sea, no lo hagan solos, es decir, como yo puedo y yo lo voy a hacer, no. Creo que siempre hacerlo en comunidad, hacerlo en grupo, hacerlo acompañado de un tutor o de un maestro o de un compañero mismo, ¿no? Eso hace que hagamos mejor nuestras cosas. Cuando pensamos que lo puedo hacer yo solo, nos estopamos ahí con más barreras. Entonces, pues ahí me tocó a mí, yo no elegí de principio el área educativa, pero hoy que pertenezco a esta comunidad estoy muy agradecida porque creo que es dar un servicio, es pensar siempre en el otro. Cuando tú preparas una clase, cuando tú preparas un taller, no estás pensando en ti, estás renunciando a una parte de ti para pensar en el otro. Entonces, mucho éxito en todo lo que haga. Muchas gracias, Abigail. Pues nos encontramos mientras tanto, en alguno de estos rumbos cibernéticos. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres que están en este proyecto. Ojalá que sea de todo lo que acabamos de platicar, algo sea útil y yo muy complacida. Me siento muy honrada de que me hayan invitado. Seguro que así va a ser, Abigail. Muchas gracias. A quienes nos están viendo, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. La próxima semana tendremos a otra invitada que nos compartirá sobre su formación y labor en el ámbito educativo. Aquí es Epistémica TV.